Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos al desarrollo de esta nueva hora correspondiente a la materia de ciencias sociales. Licenciado, buenas Buenas noches. noches, licenciado. Compañero Luis, buenas noches. Compañerita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, dice. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, compañeros. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales, perdón, ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos y aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad 6. Vamos a ver la independencia de América Latina, el tema número 4 correspondiente al proyecto bolivariano. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 6, tema número 4, para desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta tarea? Dice, contesta las siguientes preguntas. Primero menciona cuál fue la idea de unidad latinoamericana desde la crisis del Imperio Español en América. La siguiente actividad dice, describa cuál fue la propuesta de Bolívar. Y la tercera pregunta, mencione los eventos más relevantes del Congreso de Panamá. Esas son las tres preguntas facilitas que tienen que dar contestación en el desarrollo de esta actividad, de esta tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos. La rotulación de la hoja es fundamental que tienen que cumplir. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema el proyecto bolivariano de la semana número 4 correspondiente al 7 de agosto del 2023. En relación a los criterios de configuración de actividades, esto quiere decir a los tiempos de entrega, esta tarea permite entregas desde el 7 de agosto, la fecha límite de entrega es el 31 de agosto y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de septiembre del 2023. Tienen el tiempo necesario para cumplir con esta actividad, teniendo en cuenta que es bastante pequeño. De hecho, todas las actividades son bastante pequeñas dentro de las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Iniciamos a continuación, vamos a ver el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar y vamos a ver, iniciando con este ideal, con este proyecto que obviamente se fue gestando luego de las diferentes batallas y triunfos que tuvo el ejército liberal al mando de Simón Bolívar. Hubo este gran proyecto que fue crear un gran estado en el territorio latinoamericano, luego de la liberación del ejército español, y a este se lo denominó como el proyecto bolivariano. Vamos a ver qué es la idea de unidad. La unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en sus escritos. Eugenio Espejo, por ejemplo, el precursor quiteño, formuló un plan de insurrección para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quiroga conspiraron con patriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas. El peruano Vizcardo y Guzmán, durante el año 1748-1798, analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, la que decía que solo cambiaría por la independencia y la unión.
el venezolano Francisco de Miranda, durante el año 1750 a 1816, concibió la idea de una sola organización insurgente, secreta para toda Hispanoamérica. La la logia Lautaro, que fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales latinoamericanas. Además, planteó la futura constitución de un solo Estado multinacional que él llamaba el Incanato, que obviamente tenían la misma idea, la misma estructura que el ideal que tenía Simón Bolívar. En los gritos de Dolores en México y en las juntas de Santiago y de Caracas se proclamó la necesidad de la Confederación Hispanoamericana, eso quiere decir de una gran nación. En cuanto a lo propuesto por Bolívar, el libertador Simón Bolívar y Palacio durante el año 1783-1830, compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en el año de 1810, como embajador de la Junta de Caracas, hablaba de una confederación de América, como lo recogió la prensa británica en 1814 ante los soldados del ejército patriota que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano, proclamaba para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían de la lucha emancipadora. Ya tenía esa idea de formar lo que posteriormente sería en un inicio este gran estado que era la Gran Colombia. Dentro de las características y dentro de los extractos sacados de la Carta de Jamaica, vamos a ver las siguientes y también vamos a ver un poco del documento de Panamá. Bolívar la escribe en septiembre de 1815 cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento y en ella profundiza en el ser de América para ponerle un camino y un destino de lo que del pensamiento, del ideal que tenía. Tarde o temprano la libertad triunfará, advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria, unión fundada en la identidad de lenguas, costumbres y religión, que sigue sus partes entre sí y en el todo. Solo la unión permitirá a los pueblos superar sus debilidades, concluye en este extracto de la Carta de Jamaica. En cuanto a la unidad gran colombiana, la idea de la Gran Colombia fue original de Francisco de Miranda, pero Bolívar fue quien la ejecutó. Eso quiere decir que la idea fundamental no fue de Simón Bolívar, sino quien mentalizó el inicio de este proyecto de la Gran Colombia fue Francisco de Miranda. El Congreso de Cúcuta, instalado el 30 de agosto de 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, lo que es actual Colombia, y Quito, el actual Ecuador. Nuestro país no estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español, luego de los intentos revolucionarios entre los años 1809 a 1812. Además de dictar la ley fundamental, eso quiere decir una constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar como presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar habría de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Ese es el proceso en el cual se dio todos estos primeros inicios en cuanto a este gran ideal de unidad que buscaba Simón Bolívar luego de la liberación del dominio español de los territorios latinoamericanos. En cuanto al Congreso de Panamá, el Congreso Conflictiónico de Panamá reunió a las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de observadores de otras naciones. Fue convocada por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá el 22 de junio al 15 de julio de 1826.
Bolívar ya había planteado la idea del Congreso una década antes. En la Carta de Jamaica, Anfictionia era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamarlo anfictiónico, una confederación de los pueblos de las mismas culturas para enfrentar juntos los problemas. Realizar en Panamá el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como en el centro del globo. Dirá Bolívar en la invitación cruzada como presidente del Perú. Bolívar insistió en que su objetivo era la confederación de los pueblos hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de Colombia, decidió por su parte invitar también a Estados Unidos de América y a Brasil, lo que desvirtuaba el propósito del Libertador, organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego en bloque negociar con las naciones de otras culturas o regímenes políticos. Asistieron los delegados de Centroamérica, la Gran Colombia, México y Perú, que representarían 11 naciones de hoy. Chile, Argentina y Bolivia no asistieron, tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron participar como observadores. El libertador Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios y no de jefes de Estado, como él lo había planteado desde un inicio. Hubo 10 sesiones formales y muchos informales. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana, el principio del uti possidetis iuris. Esto quiere decir, posee lo que estabas poseyendo, para delimitar los territorios, el deseo de lograr una paz justa con España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común de los habitantes de las naciones firmantes, el rechazo de la trata de esclavos, a la que calificó de crimen contra la humanidad. Se suscribió además el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua y otro de formación de un ejército naval y terrestre conjunto cuando cualquiera fuere atacado. Eso quiere decir que prácticamente a partir del ideal de Bolívar, todo lo que se trató en el Congreso de Panamá prácticamente lo estructuraba ya definitivamente como un gran Estado, tanto dentro de la administración política, dentro de la distribución geográfica, de las actividades de defensa y otras características más, y ya incluso ya se estipulaban derechos a favor de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Prácticamente ya se trataba de una idea incluyente de todos y todos los pueblos que conformaban este gran estado en una primera etapa. Esos son los eventos más preponderantes, pero vamos a ver este gran ideal, cómo estuvo conformado, cuáles fueron las características más preponderantes en este sueño de Bolívar, que fue la Gran Colombia. En este proceso, nosotros podemos ver que en este sentido la Gran Colombia se lo considera como un estado multinacional del noroeste de América del Sur, formado por Simón Bolívar en el año de 1819. Dentro de las primeras características podemos ver que la ubicación geográfica corresponde al noroeste de América del Sur. Su capital en esta primera etapa iba a ser Bogotá, el idioma, el español, la forma de gobierno, república presidencialista, la religión católica era la oficial y la moneda, la cual se utilizaría en una primera etapa, era la piastra. Esa era la moneda que iba a circular oficialmente dentro de este gran estado que es la Gran Colombia. ¿Qué fue la Gran Colombia?
La Gran Colombia fue un estado multinacional del noroeste de América del Sur, formado por Simón Bolívar en el año de 1819. Estaba integrado por los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Fue creada por el Congreso de Angostura en el año de 1819 a través de la Ley Fundamental de la República. Eso quiere decir a través de una constitución. Su existencia fue ratificada por el Congreso de Cúcuta, que en el año de 1821 consagró la unión de Venezuela y Nueva Granada en una sola nación. Luego se adhirieron también Panamá en el año de 1821, Quito en el año de 1822 y Guayaquil en el mismo año. En el contexto de la restauración monárquica consagrada por el Congreso de Viena y la Santa Alianza, la independencia de la Gran Colombia solo fue reconocido por los Estados Unidos, Haití, Chile, la Argentina, Bolivia, Perú y Gran Bretaña. Esos fueron los únicos estados que reconocieron a la creación definitiva de lo que fue la Gran Colombia. La Gran Colombia se disolvió a principios de la década de 1830 debido a las diferencias entre el centralismo autoritario de Bolívar y los partidos del federalismo. Esos últimos defendieron las autonomías regionales y optaron por el secesionismo, eso quiere decir la división, la separación en estados independientes. La disolución de la Gran Colombia dio lugar al nacimiento de 3 estados soberanos e independientes. Estos son Venezuela, Ecuador y Colombia, que hasta 1903 incluyó también a Panamá. Dentro del contexto histórico, durante 1810, tanto en la Capitanía General de Venezuela como en el Virreinato de Nueva Granada, los criollos revolucionarios desplazaron del poder a las autoridades españolas y crearon juntas de gobiernos locales. Estos procesos concluyeron con la consagración del Estado Libre de Cundinamarca el 4 de abril de 1811. La declaración de la independencia de Venezuela el 5 de abril y la formación de las Provincias Unidas de Nueva Granada el 27 de noviembre. Pero tras el regreso al trono del rey español, Fernando VII, que habíamos visto en clases anteriores, se inició la reconquista realista que, comandada por el general Pablo Morillo, tuvo lugar entre 1815 y 1816. A fines de 1816, Bolívar, que se había refugiado en el Caribe, desembarcó en la isla Margarita y de allí pasó a Angostura, donde organizó un ejército libertador con la ayuda de otros jefes patriotas como Santiago Mariño, Manuel Piar, José Antonio Páez y Rafael Urdaneta. Durante el año 1817, Bolívar lideró una expedición que logró liberar gran parte del territorio venezolano. En 1819 cruzó los Andes, venció a los realistas en la batalla de Boyacá y entró en Bogotá, libertando también a Nueva Granada. El 17 de diciembre, diputados de las provincias liberadas, reunidos en el Congreso de Angostura, votaron la ley fundamental, eso quiere decir una constitución en la que se estableció la Unión Venezolana y también de Nueva Granada, que pasaron a conformar la Gran Colombia. La formación del nuevo Estado quedó asegurada tras la victoria de Bolívar en la batalla de Carabobo en el año de 1821. ¿Cuáles fueron las características de este gran estado, las características de la Gran Colombia? Las principales características de la Gran Colombia podemos mencionar las siguientes. En primera instancia estaba formada por los 4 territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Su capital era la ciudad de Bogotá. Estaba dividida en 12 departamentos, 37 provincias y 193 cantones. Su idioma oficial era el español y su religión la católica. La población era multiétnica, ya que estaba integrada por criollos, peninsulares, indígenas, mulatos, afrodescendientes, mestizos y zambos. Las actividades económicas más importantes eran la agricultura y la minería. Los principales cultivos eran el cacao, la caña de azúcar, el café, el algodón, el tabaco, el maíz, la vainilla y los dátiles. Los minerales más explotados eran el oro, la plata,
el platino y el cobre. Su forma de gobierno fue la República Presidencialista Unitaria, de la cual Bolívar fue su presidente y figura excluyente. Estaba regida por la Ley Fundamental de 1819 y la Constitución de Cúcuta de 1821. Tenía un poder legislativo bicameral, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Eso quiere decir, cuando hablamos de bicameral, tenían dos cámaras. Los senadores duraban 8 años en su cargo y los representantes 4. Eran elegidos por asambleas regionales cuyos integrantes eran votados por los varones mayores de 21 años en adelante, que supieran leer y escribir y tuvieran un patrimonio. Por lo tanto, no todos podían votar como en la actualidad, que es lo que nosotros vamos a hacer el 20 de agosto. Todo mundo, sepa leer o sea, no sepa leer, tenga plata, no tenga plata, es nuestra obligación como ciudadanos ecuatorianos de asistir y sufragar, ejercer nuestro derecho al voto. En cambio, acá, en estas primeras constituciones, y también esto adoptó también el Ecuador en la primera constitución de 1830, en la que se da origen a nuestro Ecuador, también estaba estipulado justamente estas características. Por lo tanto, no podía ser llamado ciudadano ecuatoriano cualquier persona, sino tenía que tener un patrimonio mínimo que estaba establecido en la primera constitución, tenía justamente que tener 21 años de edad, saber leer y escribir para poder considerarse ciudadano ecuatoriano. Bueno, esta es la primera etapa en cuanto a las actividades, las características que tenía la Constitución de este gran estado que fue la Gran Colombia. Obviamente, este patrimonio que ya estaba establecido tenía que ser mayor a 100 piastras, que era la piastra, era la moneda oficial de la Gran Colombia. Otra característica más es que se vio sacudida por los conflictos entre el proyecto centralista encarnado por Bolívar y los federalistas, que defendían la autonomía y las particularidades de las distintas naciones, que obviamente, o de las distintas regiones que estaban conformando este proceso estructural de la Gran Colombia. Aquí nosotros podemos observar, en café, nosotros podemos observar todo el territorio que estuvo conformado en un inicio por la Gran Colombia. Todos los territorios de los 4 estados que hoy están independientes, que en algún momento estuvieron conformando la Gran Colombia. Esa es la Gran Colombia de 1822. Obviamente la parte noreste de nuestro continente sudamericano. En cuanto a la disolución de la Gran Colombia, la crisis entre Bolívar y los federalistas liderados por Páez y Francisco de Paula Santander se inició tras la independencia de Bolívar y la sanción de su constitución, redactada por Bolívar en el año de 1826. La principal objeción de los federalistas eran las amplias facultades concedidas al presidente cuyo cargo era vitalicio. Eso quiere decir que Simón Bolívar iba a estar ahí hasta su muerte. No había, prácticamente se tomaba las mismas características que los estados absolutistas de los imperios, tanto europeos especialmente. Los recelos de los federalistas se profundizaron durante la Convención de Ocaña, reunida en abril de 1828, para reformar la Constitución de Cúcuta. Los bolivarianos abogaban por un poder presidencial fuerte y vitalicio. Los federalistas defendían la autonomía regional y la periodicidad de los cargos de gobierno. Eso quiere decir que no estén para siempre, sino que tenían que ser cambiados como hoy en la actualidad sucede. La convención se disolvió el 10 de junio sin alcanzar ningún acuerdo que permitiera, obviamente, avanzar en este proyecto bolivariano. Inmediatamente después, Bolívar, en un intento por mantener la unidad de la Gran Colombia, se autoproclamó dictador. La actitud autoritaria de Bolívar provocó una reacción en su contra que culminó con un atentado frustrado contra su vida el 25 de septiembre. Si bien la participación de Santander no fue debidamente probada,
fue condenado a muerte junto con otros federalistas que fueron fusilados por traición a la patria. A últimos momentos, Bolívar conmutó la condena de Santander por el exilio. Bolívar siguió gobernando en un ambiente conflictivo acentuado tras el estallido de la guerra contra Perú, que reclamó la soberanía sobre Guayaquil. El conflicto finalizó en 1829 con la firma de un tratado de paz que mantuvo la situación anterior de la guerra. Prácticamente quedaron una relativa paz. Tras superar esta crisis, Bolívar alentó esperanzas de conservar la unidad, pero durante 1830 la declaración de su independencia de Venezuela y Ecuador motivaron su renuncia indeclinable, siendo sucedido por Domingo Caicedo como presidente interino. La sesión venezolana fue dirigida por el general Páez, primer presidente de la Cuarta República, quien gobernó ininterrumpidamente hasta el año de 1863. La independencia de Ecuador tuvo como principal protagonista al general venezolano Juan José Flores, que fue también una parte negativa o una parte negra dentro de la historia republicana de nuestro estado. Electo como obviamente Flores fue electo como primer presidente del Ecuador. Reducida a Panamá y a Nueva Granada, la Gran Colombia se disolvió en el año de 1831. Hasta ahí llegó todo este gran proyecto, esta gran visión que tuvo Simón Bolívar en formar esta gran nación, que obviamente hubiese sido un nuevo hito en cuanto a la comercialización, en cuanto al posicionamiento global del comercio a nivel internacional y otras características más que nos hubiese dado una categoría de un Estado sólido, como hoy lo es la Unión Europea. Lamentablemente las diferentes posiciones, las diferencias de pensamiento, obviamente dio origen a la disolución definitiva de la Gran Colombia. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta cuarta semana de la unidad número 6. Con esto damos por terminado ya esta unidad. Esta es la última semana que nosotros tenemos, con la cual damos por terminado la unidad número 6. Señores y señores, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Una feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, Licen.